¿Se acuerdan de aquel concierto en el que Jungkook le dio una palmada en las pompas a Jimin? Seguro que sí, porque durante muchísimo tiempo todos estuvimos pidiendo que si alguien tenía una grabación más de cerca y en mejor calidad, por favor, la compartiera. Mírenlo ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones sobre este divertido momento. Ahora también hay que dejar algo muy claro. Este tipo de comportamiento siempre ha sido completamente normal en Jimin y Jungkook cuando están juntos, especialmente durante los conciertos. Quienes los seguimos desde hace años, sabemos perfectamente que este tipo de interacciones no son una novedad ni algo que haya ocurrido una sola vez. Al contrario, son momentos que hemos visto repetirse en muchísimos conciertos y en distintas etapas de su carrera. Hay ocasiones en las que sus bromas y la confianza que tienen entre ellos son mucho más evidentes, incluso con interacciones más intensas que esta, y otras veces simplemente mantienen un perfil más tranquilo sobre el escenario. Esa siempre ha sido parte de la dinámica entre ellos. No todos los conciertos son iguales, no todos los días actúan exactamente de la misma manera, y tampoco todas las interacciones tienen que ser idénticas para que la confianza entre ambos siga siendo evidente. Por eso me cuesta entender cómo, a pesar de existir tantos momentos como este, e incluso otros que han sido mucho más comentados por el fandom, debido a la cercanía y naturalidad con la que interactúan, todavía hay personas que insisten en decir que ambos terminaron cualquier relación que hubieran tenido, que ya no están juntos o que entre ellos nunca hubo nada real. Personalmente, es una idea que me parece que carece completamente de sentido cuando se observa el panorama completo y no solo unos pocos segundos aislados. No puedes ignorar años de interacciones, de bromas, de confianza y de una dinámica que se ha mantenido con el paso del tiempo, solo porque en algún momento no hicieron exactamente lo que algunos esperaban ver. Y vuelvo a repetirlo, como este momento existen muchísimos más. No es un caso aislado ni un detalle único que apareció de la nada. Los conciertos están llenos de pequeños gestos, miradas, bromas y momentos espontáneos entre ellos, que los fans recuerdan precisamente porque forman parte de esa dinámica que siempre han tenido. Algunas veces esas interacciones son muy evidentes y otras son mucho más sutiles, pero siguen estando ahí. Pretender que todos esos momentos no existen, simplemente porque no encajan con una teoría determinada, no tiene mucho sentido. Además, muchas veces parece que algunas personas olvidan que los conciertos duran horas y que no todo queda registrado desde el mejor ángulo o con la mejor calidad. Hay momentos que pasan desapercibidos para unos y que otros logran captar desde otro lugar del estadio. Por eso constantemente aparecen nuevos videos, nuevas tomas o ángulos diferentes que permiten ver detalles que antes no se apreciaban. Eso ha ocurrido una y otra vez a lo largo de los años. Al final, si hubiera un concierto aislado en el que no interactuaron de la forma a la que muchos estaban acostumbrados, ¿realmente eso sería suficiente para borrar todo lo que se ha visto durante tantos años? Personalmente, no lo creo. Un solo concierto no puede pesar más que una trayectoria llena de momentos compartidos. Precisamente por eso me resulta difícil entender que haya personas que utilicen una única presentación para intentar desacreditar una dinámica que se ha repetido tantas veces. Si realmente un solo concierto donde no interactuaron como algunos esperaban es suficiente para hacerte dudar de todo lo demás, entonces quizá nunca confiaste realmente en esa dinámica de Jimin y Jungkook desde el principio.
La ropa que BTS usó durante su histórica presentación en la final de la Copa Mundial 2026 será subastada y la noticia ya está dando muchísimo de qué hablar entre ARMY de todo el mundo. Sin duda, una de las prendas que más ha llamado la atención desde el primer momento es la camiseta que usó Jimin durante el espectáculo. De hecho, muchísimos fans ya la conocen como la camiseta que todo el mundo quiere, y viendo cómo avanza la subasta, parece que esa frase no está nada alejada de la realidad. Desde que se anunció que estas prendas formarían parte de una subasta benéfica, las reacciones no se hicieron esperar, y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios de fans sorprendidos, emocionados, e incluso bromeando con la idea de venderlo todo para intentar conseguir alguna de estas piezas tan especiales. En total, se subastarán 7 artículos, uno representativo de cada integrante de BTS. Entre las piezas disponibles hay chaquetas, camisetas y botas que los 7 miembros utilizaron durante el espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial. No se trata de prendas similares ni de réplicas fabricadas para los fans, sino de los artículos originales que realmente fueron usados por los integrantes durante una de las actuaciones más importantes de este año. Ese detalle hace que cada una de estas piezas tenga un valor enorme, no solo por pertenecer a BTS, sino porque forman parte de un momento que ya quedó grabado en la historia del grupo y también en la historia de la Copa Mundial. Muchos coleccionistas consideran que este tipo de objetos tienen un valor muy especial porque representan un instante único e irrepetible. Esa presentación fue seguida por millones de personas alrededor del mundo y marcó otro logro importante para BTS, por lo que no resulta extraño que exista tanto interés por conseguir alguna de estas prendas. Para muchos fans, no se trata simplemente de una camiseta, una chaqueta o unas botas, sino de un recuerdo histórico que estuvo presente sobre el escenario en un evento visto a nivel mundial. Lo mejor de todo es que la subasta está abierta para cualquier persona del mundo. No importa en qué país vivas, cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por la plataforma puede registrarse y participar, realizando una oferta por el artículo que más le guste. Esto ha permitido que personas de diferentes continentes puedan competir por las prendas, haciendo que la subasta sea mucho más emocionante, porque las ofertas llegan desde distintas partes del mundo. El precio inicial de cada artículo comenzó en apenas $100, aproximadamente 150,000 wones. Aunque esa cifra pueda parecer baja, considerando el valor que representan estas prendas, ese suele ser el funcionamiento de muchas subastas benéficas. Se establece una cantidad inicial accesible para que cualquier interesado pueda comenzar a pujar, y conforme más personas muestran interés, las ofertas empiezan a subir poco a poco. En este caso, ocurrió exactamente eso. Apenas comenzó la subasta, las cifras empezaron a aumentar rápidamente gracias a la enorme participación de fans y coleccionistas. La casa de subastas Christie's anunció oficialmente el pasado 22 de julio que organizaría esta subasta benéfica en línea bajo el nombre de One Goal, la cual permanecerá abierta hasta el 29 de julio a través de su página web oficial. Christie's es una de las casas de subastas más reconocidas del mundo, por lo que el hecho de que BTS forme parte de uno de sus eventos benéficos demuestra nuevamente el enorme impacto internacional que tiene el grupo. La iniciativa fue organizada para conmemorar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se realiza en colaboración con Global Citizen.
una organización internacional conocida por impulsar campañas destinadas a combatir la pobreza, promover la igualdad de oportunidades y apoyar proyectos sociales en diferentes países. Pero esta subasta no busca únicamente ofrecer artículos exclusivos para los fans de BTS. El verdadero objetivo está en el impacto positivo que puede generar todo el dinero recaudado. Cada oferta realizada ayuda a recaudar fondos para el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA. Un programa que busca apoyar la educación de niños y jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas y fomentar también su acceso al deporte y a mejores oportunidades para su futuro. En otras palabras, quienes participan en la subasta no solo tienen la posibilidad de conseguir un recuerdo único relacionado con BTS, sino que también colaboran directamente con una causa solidaria de alcance internacional. La meta de esta campaña es realmente impresionante, ya que se espera recaudar un total de $100 millones destinados a financiar estos programas educativos y deportivos. Se trata de un objetivo muy ambicioso que solo puede alcanzarse gracias a la participación de numerosas personas, organizaciones y figuras reconocidas mundialmente. La presencia de BTS dentro de esta iniciativa ayuda a atraer aún más atención, ya que millones de personas siguen cada una de sus actividades, y eso permite que la campaña llegue a una audiencia mucho más amplia. Y como era de esperarse, entre las 7 prendas disponibles, hay una que está robándose gran parte de la atención. La camiseta utilizada por Jimin durante la presentación se ha convertido en una de las piezas más codiciadas de toda la subasta. Desde los primeros días comenzó a recibir numerosas ofertas y su precio no ha dejado de aumentar. Actualmente ya supera los $14,000, una cantidad realmente impresionante si recordamos que el precio inicial era de apenas $100.